la clase. Así. Vamos a grabarla entonces, ¿no? Antes de que Mayberly me regañe porque se me está olvidando. Bueno, entonces, para avanzar, como saben ya, vamos a compartir la pantalla con el... ¿cómo es? No es aquí. El esquema. Compartir. Ok. Entonces volvamos a nuestro famoso esquema, nuestro viejo y conocido esquema. Ya en el segundo módulo, la administración desde el punto de vista subjetivo. Ya sabemos que la administración la podemos entender como un sujeto o como un objeto. La vamos a ver ahora como un sujeto. La administración desde el punto de vista subjetivo. La organización administrativa. Ya dejamos para el administrativo 2, para el año que viene, la administración desde el punto de vista objetivo. Como un objeto. ¿Qué hace la administración? Esta vez vamos a ver entonces los sujetos. ¿Quién actúa? ¿A quién podemos llamar administración pública? Entonces, empezaremos en la unidad 1 hablando de la teoría general de la organización administrativa. Eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Los sujetos administrativos. Después, esos sujetos administrativos. ¿Quién es la administración desde el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Quién es el sujeto al que denominamos administración pública? ¿O quiénes? Después vamos a ver quiénes son los órganos, que son una pertenencia, digamos, un elemento que forma parte de las personas, de los sujetos administrativos. Y por último, vamos a ver las técnicas jurídicas de la organización administrativa, que son mecanismos a través de los cuales la administración o los sujetos de la administración se relacionan entre sí, ¿no? Entonces, desde el punto de vista organizativo, hay algunos sujetos que mandan más que otros. ¿Por qué? Porque están jerarquizados. Bueno, la jerarquía es una técnica jurídica de la organización administrativa. En cambio, otros no dependen de otros sujetos porque son autónomos. Esa es la autonomía. Entonces también la vamos a ver. Los sujetos administrativos pueden hacer unas cosas, pero no pueden hacer otras. ¿Y por qué pueden hacer unas cosas? Bueno, porque tienen competencia para hacerlo. A todos los sujetos administrativos se les da un ámbito de actuación para que actúen. Esa es la competencia. Ese es su margen, su ámbito de competencia. Y así, pues, eso lo veremos después, al final, una vez que ya sepamos quiénes son los sujetos administrativos. Vamos a comenzar de inmediato para no prolongar este prolegómeno. Los sujetos administrativos. Y para eso comenzamos hablando de la personalidad jurídica. Para poder saber quiénes son los sujetos administrativos, tenemos que recordar la noción de personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque ya ustedes lo saben por sus estudios previos de derecho, que solo son sujetos de derecho quienes tengan personalidad jurídica. La personalidad jurídica es la aptitud de ser sujeto de derecho. ¿Y qué es ser sujeto de derecho? Ser apto para ser titular de derechos y obligaciones. Un sujeto de derecho es apto para ser titular de derechos. Es decir, yo tengo derecho a propiedad, yo tengo un carro y ese carro es mío. Yo solo puedo decir eso si yo soy sujeto de derecho. Si yo tengo personalidad jurídica, yo puedo tener en mi patrimonio un carro o una casa o un lápiz o un libro o una laptop. En cambio, quien no sea sujeto de derecho nunca podrá ser dueño de nada, porque ser dueño implica tener derecho de propiedad. Y el derecho solo lo puede tener quien sea sujeto de derecho. Entonces, mi hijo, por ejemplo, podría ser mi hijo menor de edad, bueno, mi nieto, imaginemos que tiene 10 años. Él puede ser dueño de su laptop. ¿Tiene laptop? Sí, creo que sí. Y tablet también, creo. Bueno, y por ahí recibe sus clases, ¿no? Las clases en línea. ¿Y por qué puede ser dueño? Bueno, porque él es persona jurídica. En cambio, el gato que vive en su casa, él tiene un tazón y tiene su comida y todo eso, pero él no tiene propiedad sobre esas cosas.
Él no puede ser dueño ni de ese tazón, ni del otro tazón donde toma agua, ni de la casita donde duerme, ni del colchón donde duerme. No, él no puede ser dueño de eso. Tanto el gato como el tazón pertenecen a mi hija, que es la dueña de la casa y del gato. En cambio, mi hija no es dueña de su hijo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nadie puede ser propietario de otro sujeto del derecho. Esas nociones básicas que ya ustedes tienen, pues, de introducción al derecho, es lo que nosotros vamos a ver aquí reflejados, y les pido que los recuerden cuando nos enfrentamos a la necesidad de ver quiénes son los sujetos administrativos. Hay en el derecho administrativo sujetos, es decir, personas jurídicas que sean propias del derecho administrativo. Sí, efectivamente. La primera de ellas es el Estado. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la administración pública es parte del Estado, de la organización estatal. Ya vimos, como lo dicen los distintos autores austríacos, alemanes, franceses, cómo se diferencia la administración de los otros sujetos dentro del Estado. Ah, mira, Valentina llegó, por fin. O sea que la administración es parte del Estado. Entonces, si la administración es sujeto, es porque es una persona jurídica. Entonces eso significa que ella misma o el Estado son personas jurídicas. Y eso nos lleva a la necesidad de preguntarnos sobre si es verdad que el Estado tiene personalidad jurídica, si se le reconoce personalidad jurídica, si es una persona jurídica o no, porque para que el Estado sea sujeto del derecho tiene que ser una persona jurídica. Entonces, primera pregunta que se nos plantea: la personalidad jurídica y el Estado. ¿Qué relación existe entre esos dos conceptos? ¿El Estado es una persona jurídica o no lo es? Y lo primero que tenemos que saber es justamente que al respecto ha variado la concepción que se tiene sobre si el Estado tiene personalidad jurídica o no. Y eso es lo primero que aparece allí. Evolución conceptual. No siempre se ha entendido. Hoy en día sí se admite pues la posibilidad de que el Estado sea persona jurídica. Ya vamos a ver en qué condiciones. Pero durante mucho tiempo no se concibió que el Estado tuviera personalidad jurídica. Entonces, yo les retraso aquí, reseño pues rápidamente como 3 momentos en la evolución de 2 siglos para acá, digamos así, ¿no? Siempre estamos comenzando a remontarnos a la Revolución Francesa y finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, porque allí empezó la historia del derecho administrativo, como ya lo hemos visto, pues, ¿no? Ahí llegó el Estado de Derecho, separación de poderes, principio de legalidad, etcétera. Entonces, el Estado absoluto dejó de ser Estado absoluto y pasó a ser un Estado de derecho, sometido al derecho, y ahí nació el derecho administrativo posteriormente. Bueno, en esa época en que el Estado era absoluto o estaba comenzando a ser un Estado de derecho y todavía habían algunos recuerdos de lo que había sido el Estado absoluto, durante esa época estamos en la primera fase de la evolución, que fue la fase de la negación de la personalidad jurídica del Estado. Durante el Estado absoluto y comienzos del Estado de Derecho, estamos hablando entonces antes de la Revolución Francesa y un poco después de la Revolución Francesa, la doctrina, el ordenamiento jurídico no concebía al Estado como un sujeto de derecho, no tenía personalidad jurídica, porque hasta ese momento el Estado había sido una autoridad política, digámoslo así. El Estado era una cosa que no se parecía a las personas éramos nosotros, los seres humanos, y por lo tanto el Estado no se parecía en nada a nosotros, pues, o sea, no estaba en una relación de igualdad con nosotros, no teníamos cómo relacionarnos jurídicamente con el Estado. El Estado se relacionaba con las personas a través de actos de poder. Es decir, tenía el ejército y entonces, bueno, con armas, o tenía un tribunal que imponía sus sentencias y las personas lo que podían era acudir al tribunal y pedirle al tribunal que decidiera, y el otro se defendía frente al tribunal, pero la relación jurídica era entre las partes, pero no con el tribunal. El tribunal, cuando dictaba la sentencia, no le pedía permiso a nadie para dictar esa sentencia, y luego era obligatoria y era de obligatorio cumplimiento, y la parte que perdió tenía que cumplirla, y si no, venía la policía a su casa y lo ponía preso.
Es decir, otra manifestación de poder del Estado. La ejecución de las sentencias que dictaba el tribunal de una manera autoritaria, podríamos decir, también se ejecutaba de manera autoritaria por un alguacil o por un tribunal o en una cárcel, que también es una manifestación del Estado. O sea, el Estado se manifestaba a través de actos de gobierno, podríamos decir, actos políticos, actos que se imponían como un puro ejercicio de poder, no de derecho, digámoslo así, ¿no? Entonces, no, el Estado no tenía personalidad jurídica. Entonces, si alguien, ya ustedes lo verán el año que viene, cuando vean la responsabilidad del Estado, en esta época que estamos hablando, finales del siglo XVII, perdón, finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, mediados del siglo XIX, un siglo más o menos, en algunos países antes, en otros países después, pero estamos alrededor después de la independencia de Venezuela, pocos años antes fue la Revolución Francesa, o poquito antes había sido la Revolución Americana. En esa época de las revoluciones, como muy bien lo dieron algunos en el examen, que fueron las que dieron lugar al Estado de Derecho en algunos países antes y en otros después, y por lo tanto al derecho administrativo, entonces el Estado seguía siendo una entidad de poder, una entidad política, pero no una entidad jurídica. No se entendía que el Estado fuera un sujeto de derecho, ni hacía falta tampoco, porque no se relacionaba, aparentemente, no se relacionaba con los ciudadanos, que ahora éramos ciudadanos y no súbditos, en relaciones de igualdad, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? Que al poco tiempo esto comienza a, como en todo en el derecho, comienza a mostrar una debilidad en el razonamiento. Dice, si el Estado ahora es un Estado de derecho, ¿cómo no va a estar sometido al derecho? O sea, el Estado también tiene que estar sometido a derecho. De repente a un derecho un poco distinto, pero tiene que estar sometido al derecho. No puede ser que el Estado, cuando actúe, no pueda responder, no pueda de alguna manera vincularse jurídicamente. Y de hecho, se vincula jurídicamente a veces. ¿Por qué? Porque a veces los órganos de la administración, es verdad que actúan a través de la policía y a través de la guardia y a través de las actuaciones autoritarias, pero también actúa a través de relaciones igualitarias, como cuando contrata un ministerio que de repente quería construir una carretera, puede expropiarla, y si la expropia, actúa con actos de poder. Pero si la contrata, tiene que colocarse en el mismo nivel que la empresa contratista y llegar a un acuerdo y asumir compromisos. Y si tú me construyes 1 kilómetro, yo te pago tanto, y si me lo haces en tanto tiempo, te pago cuánto. Y podría ser que el Estado no respondiera. Y si no responde, si se le olvida pagar o se demora o niega, no le quiere pagar, entonces eso se va a quedar así. Bueno, durante una época de cuando se negaba la personalidad jurídica del Estado, eso pasaba, que se quedaba así. No había cómo demandar al Estado, porque el Estado no era persona jurídica. Entonces, pero ¿cómo es que contrata entonces? Para poder contratar es necesario ser persona jurídica. Comenzó la doctrina a generarse toda ese conflicto conceptual, hasta que finalmente se dijo, no, espérense un momentico. Es verdad que el Estado es el rey, en donde fuera una monarquía, y el Estado es el Congreso, el Parlamento, que dicta leyes, y ahí no hay relaciones jurídicas con los ciudadanos. Y el Estado son los tribunales, que también pues, se relacionan de una manera muy distinta, de manera autoritaria, con vínculos de poder, de políticos, digámoslo así, con los ciudadanos. Pero también el Estado contrata, también el Estado puede ser que cause daño, porque un bien de la propiedad del Estado podría causar un daño a otro, y entonces ¿cómo lo demandamos? Entonces, el Estado también tiene una vertiente patrimonial, tiene relaciones patrimoniales con los ciudadanos, y en esas relaciones patrimoniales es necesario reconocerle la personalidad jurídica al Estado. Entonces, cuando se le empezó a reconocer la personalidad jurídica al Estado, fue justamente en las manifestaciones patrimoniales. La propiedad
de un bien, el Estado es propietario de bienes, bueno, entonces eso significa que él es propietario. Si él es propietario, él es sujeto de derecho. O sea, y él tiene un patrimonio. Y si él contrata, él es un sujeto de derecho. Y él responde de ese contrato, él responde con su patrimonio. En el caso de que no pagara, pues se podría ir contra el patrimonio del Estado por no pagar. Y si él produce un daño, también es responsable. Durante el tiempo en que se entendía que no, que el Estado no respondía, se ponía a responder a los funcionarios. Se decía, no es el Estado el que hizo el daño. El que hizo el daño o el que contrató no fue el Estado, fue esa persona. Entonces imagínense ustedes un ministro que había contratado para hacer una carretera y después le iban a demandar personalmente a él porque el Estado no era persona jurídica. Entonces lo demandaban a él porque él era el que estaba debiendo. Pero en realidad, ¿y aquí qué dinero le van a quitar a él? ¿Qué patrimonio le va a? Su patrimonio familiar, su casa, sus bienes personales, la familia queda en la ruina, porque ¿cómo va a responder él? Por los contratos públicos que son cuantiosos, por montos grandes. Entonces, esa idea de que el Estado respondía por vía de sus funcionarios, bueno, ya nadie quería ser funcionario porque era un riesgo grandísimo, pues, ¿no? Estar respondiendo por el Estado. Entonces, bueno, todas esas cosas terminar, esas, digamos, esas dificultades y esas incongruencias conceptuales llevaron a la segunda etapa, tesis de la doble personalidad del Estado. El Estado sí tiene el Estado sí tiene personalidad, pero tiene dos personalidades distintas. Una personalidad más bien de tipo político, de poder, cuando dicta leyes, cuando representa a Venezuela ante la embajada, las relaciones internacionales, o cuando actúa a través del ejército, etcétera. Todo eso es una persona jurídica más bien de tipo político, podríamos decir, y no de tipo jurídico, ¿no? Mientras que hay otra personalidad que es la encarnación de su patrimonio. O sea, todo el patrimonio del Estado sí es una persona jurídica sometida más o menos a las reglas parecidas a las que estamos sometidos los particulares, ¿no? Entonces, tesis de la doble personalidad. En algunos países, como en Alemania, por ejemplo, esto se encarnó, esa segunda etapa de la tesis de la doble personalidad se conoce hoy en día como la teoría del fisco. En ese momento, los alemanes entendieron que esa persona patrimonial del Estado se llamaba el fisco. El fisco un poco viene de una raíz latina que hace referencia a patrimonio. Todavía cuando ustedes oyen fiscal o fisco, etcétera, es un poco como el patrimonio del Estado, la parte patrimonial del Estado, el fisco nacional, o esto el fisco municipal. Todavía en las leyes venezolanas se suele hablar del fisco como sinónimo de patrimonio municipal o nacional, ¿no? Entonces, repitiendo, pues la segunda tesis, primera etapa, el Estado no tiene personalidad jurídica, es una entidad puramente política, es una fuente de poder, simplemente, no sometida a normas jurídicas, ¿no? Los que estamos sometidos a normas jurídicas somos los particulares. Segunda etapa, no, el Estado sí está sometido al derecho, pero de una manera diferenciada. Tiene una personalidad jurídica especial, distinta, única, que es la esfera política propiamente autoritaria del Estado, y la otra persona que se parece más a las personas privadas, que es el fisco. El fisco, que no es otra cosa más que los bienes patrimoniales del Estado. Entonces, a través del fisco, el Estado puede contratar, puede demandar, puede ser demandado, puede ser sujeto de obligaciones, pues, puede ser titular de obligaciones patrimoniales y de derechos patrimoniales. Ese fisco puede demandar a un particular también. No tiene por qué irse por la vía autoritaria, puede irse por la vía judicial a través de relaciones igualitarias con los particulares, sometidos más o menos a las reglas, parecidas a las reglas o las mismas, pues con ciertos principios. Levantó la mano Meiderlin, muy bien.
Espero que haya quedado entonces claro esta segunda etapa. Pero vamos a oír a Meiderlin que nos quiere preguntar algo. Profe, me confundí un poco. A través Ajá. del fisco se puede demandar. A través del fisco no, el El fisco puede demandar. El fisco es una persona jurídica. El Estado, como patrimonio, se llama fisco. Es una persona jurídica. Y el Estado, sin patrimonio, es Estado. Es decir, hay dos personas, el Estado y el fisco. El Estado, propiamente dicho, es aquel que se manifiesta a través de actuaciones de poder. El fisco es el mismo Estado, pero digamos ya no dotado de esa aureola de poder, sino en sus relaciones patrimoniales con los cuales se vincula con los demás particulares. Eso es así. ¿Está bien? ¿Tienes otra duda o todavía hay algo No, que... profe, está bien, gracias. Está bien, ok. Les decía que esa teoría del fisco ya eso fue abandonado, pues ya hoy en día pues no... Pero en Venezuela todavía hay unas reminiscencias. Hace poco la penúltima ley de régimen municipal todavía hablaba del fisco municipal como una persona jurídica, como si fuera una cosa distinta del municipio. Como que si el municipio tiene un patrimonio y ese patrimonio es una persona jurídica que se llama fisco municipal. Y la ley de Hacienda Pública Nacional, una ley vieja venezolana sobre los aspectos, la Hacienda, o sea, ley de Hacienda Pública Nacional. ¿Qué es la Hacienda Pública? Bueno, la plata, pues los bienes sí, ya también vamos a ir a NIRBI. Eso es, era el fisco nacional. Todavía se lo puede seguir llamando. Lo que no se puede admitir ahorita es que ese fisco sea una cosa distinta de la persona Estado. El Estado y el fisco son lo mismo, solo que el Estado tiene su patrimonio. Es decir, como que si alguien dijera Meiderlin es una persona jurídica y el patrimonio de Meiderlin es otra persona jurídica. Entonces, no. Meiderlin tiene un patrimonio. Los bienes y obligaciones, o sea, las deudas y los haberes de Meiderlin son su patrimonio. Y un patrimonio solo lo puede tener una persona jurídica. Ya eso lo vieron ustedes también en civil. Ah, bueno, lo están viendo seguramente en civil, ¿no? Me parece. Sí, en civil 2 creo que se ve eso justamente, ¿no? Que el patrimonio es, digamos, un atributo propio de las personas jurídicas. Alguien que no tenga patrimonio, alguien que tenga, si un patrimonio no puede sino pertenecer a una persona. Hay algunos patrimonios separados, pero esos patrimonios separados pertenecen a una persona de todas maneras, ¿no? Hay un patrimonio ordinario, podríamos decir, y puede ser que haya un patrimonio separado, ¿no? Entonces, pero el patrimonio siempre tiene que pertenecer a alguien. Entonces, bueno, entonces no es verdad lo que dice esta tesis del fisco en Alemania, que tiene su traducción en España o sea, más o menos. Quizá no se llamaba así la teoría del fisco, pero era una cosa parecida, siempre la idea de que había dos personas jurídicas distintas en el Estado como propiamente dicho, como entidad de poder política, y el Estado como persona ordinaria, pues que tiene bienes, que tiene obligaciones, que contrata, que responde patrimonialmente cuando hace daño, etcétera. Entonces, para los de la teoría del fisco, ese era el fisco. Hoy en día, llegamos a la tercera parte, personalidad única del Estado. No es verdad que el Estado tenga dos personalidades. El Estado es una persona jurídica. Hay una única persona jurídica. Pero vamos a oír a Nirvia, que quería preguntar algo. Profe, yo he escuchado en algunas ocasiones decir, Ajá. por ejemplo, un propietario de un inmueble, de un apartamento, Ajá. fallece y no hay ningún heredero. Entonces, Fallece. yo he escuchado decir, eso pasa al fisco si no hay ningún propietario. Exacto. Efectivamente. Ustedes lo verán cuando vean en Civil 4, cuando vean sucesiones, van a ver efectivamente, eso es lo que se llama la herencia vacante, ¿no? O sea, una herencia que no tiene herederos y por lo tanto se mantiene como un patrimonio separado de cuyos, del muerto, que ya no existe. Entonces no le pertenece a nadie, pero está a la espera de que alguien
se haga propietario. Es la Normalmente herencia yacente. llegará un momento en que son los herederos se hacen propietarios de esa herencia, ¿no? La herencia yacente. Entonces, cuando vengan los herederos, bueno, ya se hacen propietarios de esa herencia. Pero si no hubiera herederos, entonces hay una disposición justamente en las normas hacendísticas que dicen que una forma como el Estado adquiere la propiedad de cosas es justamente que haya una herencia que no tenga dueño. Entonces, la herencia que no tiene dueño pasa a ser del fisco, dice. Fíjense ustedes, ahí hay una reminiscencia, un recuerdo todavía de que al patrimonio público se le llama el fisco. Tiene mucha razón, Irvia, efectivamente eso es así. Y lo podemos seguir llamando así, no hay ningún problema, siempre y cuando entendamos que ese fisco no es una cosa distinta del Estado. El Estado tiene un patrimonio y ese patrimonio se llama fisco. ¿Okay? Eso pasó al patrimonio del Estado, podríamos decir, pasa al fisco o al patrimonio del Estado. Ahora la República es propietaria de ese bien. ¿Okay? Está muy bien esa referencia, Nirvia. Vamos a... Ok. Entonces llegamos a la tercera etapa, aquella, entonces, donde es la etapa actual, ¿no? Donde ya la doctrina llegó a la conclusión de no, eso no es verdad, el Estado, como toda persona, bueno, porque se me olvidaba decirles, en la tesis en la segunda etapa, entonces se entendía que esa doble personalidad era que hacía que el Estado tuviera esa persona de derecho privado, que era el fisco, y sometida al derecho privado, mientras que el Estado como persona jurídica propiamente, el Estado propiamente dicho, era una persona de derecho público, que hasta ese momento nunca se había dicho que había personas de derecho público. Todas las personas eran de derecho privado, las que preveía el Código Civil, el Código de Napoleón, pues en Francia, pero parecido en los demás países. O sea, las personas que hasta ese momento conocían el derecho eran las personas de derecho privado. Es decir, las personas normales, ustedes y nosotros, las compañías que nosotros formáramos, una fundación que nosotros formáramos, todo eso previsto en el Código Civil, esas eran las personas únicas que existían. De repente unos autores alemanes sobre todo empiezan a decir que el Estado tiene personalidad jurídica, también dice, caramba, pero esa persona jurídica no es igual a las personas que hasta ahora conocemos. Estas que conocemos son de derecho privado, en cambio el Estado es de derecho público. Y entonces ahí surge esa gran distinción entre derecho público y derecho privado, entendiéndose entonces que el derecho público también tiene sus propias personas, y esas personas son las personas de derecho público que hasta ese momento, en el primer inicio de la evolución, era solo el Estado. El Estado era la única persona de derecho público, y los demás, todos ustedes y las sociedades, las compañías, de fundaciones, etcétera, eran personas de derecho privado. Entonces, eso, repito, pues se acaba ya más o menos como que entrado el siglo XX, es cuando se admite pues la persona, quizá a finales del siglo XIX también ya, personalidad única del Estado. El Estado no tiene dos personas, no es como que es un bicéfalo, ¿no? Con dos cabezas, un águila con dos cabezas, no, no, no. El Estado tiene, bueno, a lo mejor podría ser un bicéfalo, porque dos cabezas pero una sola águila. Bueno, es más o menos aquí también. La tercera etapa, ¿no? Personalidad única del Estado. El Estado tiene, es una persona de derecho público. No es verdad que el Estado tenga una otra persona, su hermano gemelo, de derecho privado. No, el fisco. El fisco es parte del Estado. Es uno de los elementos integrantes del Estado. Es un atributo del Estado. Y el Estado es una sola persona. Y esa persona es de derecho público. Lo que no quiere decir que esa persona de derecho público a veces se le puedan aplicar normas del derecho privado. Entonces, cuando el Estado actúa en relaciones con los particulares en situación de igualdad, se somete al derecho privado. Y entonces ahí se aplicará el Código de Comercio, el Código Civil, pues, las leyes de derecho privado. Se le aplican también al Estado por propia voluntad del Estado que quiere en esa oportunidad, en esas relaciones, someterse al derecho privado. Entonces, tercera etapa, solo se admite que el Estado tenga una sola personalidad, que es una personalidad de derecho público, con dos posibles
digamos, capacidades, una capacidad de derecho público y una capacidad de derecho privado. ¿Se acuerdan de la noción de capacidad? Bueno, el poder poner en acción los derechos y obligaciones de los que se es titular como persona jurídica, ¿no? Bueno, entonces hay ese nieto mío al que yo les hablaba, él es sujeto de derecho y él puede tener alguna propiedad, pero él no tiene capacidad. Entonces, y esa capacidad se la tiene que suplir su padre o su madre en uso de la patria potestad o un tutor si no tuviera padre o madre, pues, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es derecho privado. Eso no, simplemente para que recuerden pues, que el derecho es todo un conjunto, pues, ¿no? Entonces, por razones didácticas uno separa derecho público del derecho privado, pero a veces en la vida real pues se entrelazan de alguna forma, ¿no? Entonces, llegamos a esa tercera fase, personalidad única del Estado, que es el Estado entonces es una persona de derecho público y y ya lo veremos posteriormente cuando veamos el Estado y las personas públicas, que es el segundo capítulo, ya eso lo veremos la semana que viene, vamos a ver que en un comienzo el Estado era la única persona de derecho público, pero con la evolución empezaron a aparecer otras personas públicas, muy parecidas al Estado o vinculadas estrechamente al Estado. ¿Ok? Bueno, pero podemos dejarlo aquí en la evolución. Ya la última etapa de la evolución es esa. El Estado es persona jurídica de derecho público y una sola persona, ya sea una sola, digamos, si se admite que en un ordenamiento jurídico hay que el Estado se reagrupa en una sola persona, o en el caso de Venezuela, por ejemplo, que hay varias personas que forman el Estado. La República, los estados, Guárico, Apure, Aragua, etcétera, los municipios, todas esas son personas públicas, muy parecidas al Estado, pero que forman parte de un conglomerado más amplio. Pero todas ellas tienen una sola persona. La República es una sola persona, tanto en los aspectos patrimoniales como en los no patrimoniales. El Estado de Aragua también es una sola persona, en los aspectos públicos y en los privados, y el municipio de Chacao igualmente, es una sola persona jurídica. Personalidad única del Estado o de sus integrantes, de los otros sujetos integrantes del Estado. Y eso nos lleva a, que sería ya lo último que vamos a ver ahora, es la doble acepción del término Estado. Eso lo pueden ver un poquito en Lares Martínez, que está ahí también está esta evolución de la que yo les he hablado. La pueden ver ahí también, ¿no? Pero este asunto aquí es bien importante para que podamos entender la complejidad de la manera como está organizada la administración en Venezuela. La idea de la doble acepción del término Estado. Hasta ahora hemos visto al Estado como si fuera una sola cosa, ¿no? Hasta ahora yo he venido hablando con ustedes del Estado como una sola realidad. Y en realidad, al menos en Venezuela, el Estado no es una sola realidad, sino que por Estado podemos entender dos cosas distintas. Una en sentido jurídico y otra en sentido político también, ¿no? En sentido jurídico, es decir, para la escuela de derecho, digámoslo así, el Estado debería ser una persona jurídica, es decir, una persona a la cual que tenga capacidad de actuar en juicio, capacidad contractual, capacidad de responder, es decir, que tenga un patrimonio, pueda comprometerse y sea un sujeto de derecho, que tenga un patrimonio que pueda, digamos, comprometerse en contratos, etcétera. Bueno, eso sería lo que es una persona para el mundo jurídico, ¿no? Y hay quienes piensan que el Estado es una persona en sentido jurídico. Lo que pasa es que en Venezuela, y en general, pues más bien, no solamente en Venezuela, en cualquier otro país, ese es el Estado como persona jurídica. Normalmente se le atribuye esa condición a una persona jurídica que engloba como que la más amplia cantidad de espacios de esa sociedad, pues,